Y desde este momento comienza Visión y Avance. Ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar, trabajar juntos es triunfar. Saludos a todos y muy bienvenido a tu programa Visión y Avance, tu fuente de información para crear una visión clara y un avance continuo que te apoya a lograr tus metas. Yo soy Julio Jiménez y te invito a que te quedes con nosotros. Ya regresamos. Ya volvemos con Visión y Avance. Y bien, ya estamos de regreso. Un placer para mí conectar con todos ustedes hoy, nuevamente en este espacio de Visión y Avance. Hoy vamos a dar una continuidad en cierta forma a lo que estuvimos haciendo en nuestro último programa. Estuvimos hablando de trabajo en equipo, un excelente programa. Si aún no has tenido la oportunidad de verlo, te invito a que lo veas. Fue un programa fenomenal donde pudimos explorar el concepto de trabajo en equipo y algunas cosas claves y esenciales a la hora de crear un trabajo en equipo exitoso, el porqué de algunos equipos fracasan y un número de ideas que te pueden apoyar definitivamente si eres parte de un equipo o buscas formar un equipo de trabajo. Pues bien, hoy quiero continuar con esas ideas, ese valor que nos agregan los trabajos en equipo y quería explorar un poco más sobre esas ideas. De manera que, y algo que hay que entender es que el trabajo en equipo nos enriquece como profesionales, dándonos perspectivas que de alguna que tal vez nunca hubiéramos pensado de otra manera si no tuviéramos esa oportunidad de trabajar en equipo. Y bien, es importante entender qué es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es una labor que se lleva a cabo a través de un conjunto de integrantes que tienen un objetivo común, aunque cada uno desarrolle sus tareas de forma individual para conseguirlo. ¿Cuál es la importancia del trabajo en equipo? La facilidad, o más bien facilita el cumplimiento de objetivos, incrementa la motivación y la creatividad y favorece a las habilidades sociales de cada uno. El trabajo en equipo es una capacidad altamente valorada en el mercado de labores y es una de las características que más demandas por las empresas. Y bien, ¿cuál sería el valor del trabajo en equipo? Y el trabajo en equipo prácticamente multiplica nuestra productividad, crea valor al efectuar tareas que se complementan entre sí y construye al desarrollo de todos. Un principio estrictamente económico que guía el trabajo en equipo es la división del trabajo. Para ayudar a todo esto que hemos definido aquí, voy a explorar las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, como la presenta John Maxwell en uno de sus libros muy exitosos. A su vez, te los recomiendo. Y podríamos empezar diciendo que cuando se habla de trabajo en equipo es importante conocer y comprender las organizaciones y los individuos que la conforman. Y de esta manera, a través de técnicas también para el trabajo en equipo, podríamos entender mejor la relación entre el entorno y la aplicación práctica de la misma. La ley número 1 que podríamos explorar aquí es la ley de la trascendencia, o más bien la ley de lo trascendental. Uno de los desafíos, más bien, es demasiado pequeño como para pretender hacer cosas grandes.
y uno se pregunta, y te pregunto a ti aquí, ¿cuál es tu sueño? La ley la ley de lo trascendental nos lleva a plantearnos si existen los superhéroes o son en sí mismo un mito. Te preguntaría si existe Superman. Uh, Permanecer solos no nos lleva a ninguna parte, pero por naturaleza del ser humano, algunas veces el ego, la inseguridad, la ingenuidad y el temperamento nos lleva al aislamiento, y un superhéroe no llegará a rescatarnos ante esta actitud. Esto me hace pensar, o me lleva a pensar, una experiencia donde trabajando para una empresa teníamos la necesidad de hacer una reparación de algo, lo que diríamos quizás sencillo hoy en día, pero teníamos la necesidad de reparar una bomba de agua, en este caso, en mi función de ingeniero industrial. Y cuando solicité una empresa que había prestado este servicio anteriormente, me respondieron que podían considerar vernos en 2 semanas. Es decir, parar la producción por 2 semanas para reparar tan solo una bomba de agua, lo cual mi interpretación de las cosas era algo que no era tan, digamos, técnico en el aspecto de grado de dificultad, que si así se pudiera decir, para algo que tuviéramos que parar producción por 2 semanas. En sí, al final, yo terminé, de hecho, reparando ese equipo y lo hice en cuestión de 24 horas. Requirió de un cambio de rodamientos en este caso y sellos mecánicos y demás. Pero en este caso, algo que también hice fue que mi visión de ser dependiente a la hora de mantener las operaciones continuas, la producción, me llevó a crear y contratar personas que pudieran hacer el servicio dentro de la empresa. Y prácticamente con el paso del tiempo, en esa empresa hemos podido resolver cosas de igual tamaño o mucho más grande a través de ese equipo de personas, ese equipo de trabajo que fue creado poco después de eso. De hecho, fueron otras situaciones que dieron lugar a esto. Pero creo que es un gran ejemplo de lo que es la ley de lo trascendental, ¿no? Donde uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. En este caso, aliviar la necesidad de poder mantener una producción continua, una producción continua en sí, un proceso. La ley del cuadro completo es la ley número 2 que quiero explorar aquí con ustedes hoy. Yo espero que igual tengan ustedes lápiz y papel para que puedan ir anotando, porque estas cosas definitivamente pueden marcar la diferencia en tu equipo de trabajo, o si estás pensando crear un equipo de trabajo, definitivamente pueden marcar la diferencia el que tú puedas implementar estas leyes en tu equipo de trabajo. La ley del cuadro completo, y voy a estar aquí explorando las leyes, pero al igual agregándote algunos de los conceptos que asociado a la misma con ejemplos que yo de alguna forma u otra he vivido. Y eso fue lo que empecé haciendo con la ley número 1. La ley número 2 ahora, que nos dice que la ley del cuadro completo nos dice, la meta es más importante que la participación individual. La meta es más importante que la participación individual, es decir, la participación de uno u otro individuo por sí solo. Y nos dice que para que un equipo tenga los mejores jugadores se debe ver el cuadro completo. De eso se trata la ley del cuadro completo. Ninguno de los integrantes es más importante que el otro. Esto me acuerda a tiempos por los cuales he pasado o hemos pasado en la empresa para la cual formo parte, durante auditorías, donde todo se evalúa y es relevante.
Durante una auditoría todo se evalúa y es relevante. El trabajo de todos es evaluado, no solo el de algunos en estos casos, ¿no? En el caso cuando se está respondiendo a una auditoría o se está bajo una auditoría. Entonces, esto yo creo que destaca la ley del cuadro completo aquí, porque en medio de una auditoría todo es relevante a la hora de ejercerse eso. Y bien, la ley de la especialización. Cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. Y aquí quiero brindarte 3 aspectos para obtener un buen equipo o aspectos que deben ser evaluados para obtener un buen equipo. Y es el equipo, la situación y el jugador. Vincent Lombardi dijo, los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo. Lo leo nuevamente, los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo. Y bien, esto es un punto para mí, una ley muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cada jugador tiene una capacidad que lo hace único por sí mismo y algo que es en lo cual se destaca o hace muy bien en comparación con otros que tienen sus áreas particulares en las cuales son buenos. Y esto me acuerda a situaciones nuevamente donde se han presentado donde una mala decisión a posicionar a un empleado que tiene la capacidad de ejercer una mejor posición termina en la pérdida de ese empleado y la contratación de alguien simplemente no bajo mi dirección, pero de otras personas y en oportunidades que he tenido de algún familiar o algún amigo para esa organización a la que he formado parte en algún momento. Entonces, eso deja entender una limitante en la parte del liderazgo de esa institución, cualquiera que sea en el momento que actúe de esta manera, porque no tiene la capacidad de reconocer los talentos de los miembros y colaboradores de los equipos. Y esto es muy, pero muy relevante a la hora de ser una organización de éxito. Ley número 4, la ley del Monte Everest. A medida que el desafío crece, la necesidad de un trabajo en equipo aumenta. A medida que el desafío crece, la necesidad de un trabajo en equipo aumenta. Y aquí, en el caso de John Maxwell, nos compartió una historia de Tenzin Norgay y Maurice Wilson, dos escaladores, ambos muy capaces, pero y ellos estuvieron escalando Monte Everest, pero en la historia uno de los dos muere y el otro sobrevive, pero sobrevivió porque entendió la relevancia y la importancia de trabajar en equipo con otras personas, con otros colaboradores, perdón. Y bien, aquí a su vez me recuerda una experiencia que tuve mientras estaba de vacaciones en la República Dominicana, donde un equipo presentó un problema y de inmediato se formó una situación, hubieron señalamientos, se quiso encontrar un culpable, pero peor aún era que existía un riesgo de un daño que podría ascenderlo más de $100,000. Entonces, en medio de todo esto, fui llamado mientras estaba de vacaciones para consolidar el equipo y lo que se estaba haciendo para poder evaluar los daños actuales que se tenían y cualquier futuro daño que podría ocurrir a raíz del incidente que hubo con un equipo. Fue una falla que presentó uno de los equipos y hubo que evaluarlo. De manera que tuve que hacer una llamada, digamos, un poco difícil en su manera porque se estaba teniendo una dificultad, como explico, de poder consolidar
y traer juntos el equipo para poder atender a esta necesidad. Pero bien, el resultado fue positivo y se pudo demostrar, ¿no?, la importancia de que existía de trabajar en equipo y la ley de Mount Everest en este caso para poder salir airosos, ¿no?, o victoriosos a la hora de que estábamos con lo que estábamos presentando en ese momento, el equipo de trabajo del cual formaba parte. La ley número 5 es la ley de la cadena. La ley de la cadena, quizás muchos o algunos de ustedes la hayan escuchado, es donde se dice que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil que tiene. Y uno se pregunta, ¿importa si 1000 de sus empleados están haciendo un excelente trabajo, pero solo uno de ellos comete un error? Esa es una pregunta que te hago a ti hoy y nos hacemos mientras trabajamos en equipo muchos. Yo entendí esto en un equipo de trabajo, de hecho en la universidad, en mi segundo año de la universidad, mientras trabajaba en un proyecto en grupo, y uno de los miembros simplemente mostró no tener interés en hacer la tarea o la capacidad. Cualquiera que fuera la razón, estaba poniendo en riesgo el trabajo completo del equipo, porque ya de hecho el profesor había hecho un énfasis que el trabajo debía presentarse de forma completa, aunque las partes estaban siendo divididas por diversos miembros del equipo. Entonces se me presentó a mí y a los diferentes miembros que conformábamos el equipo esa dificultad, porque esa persona definitivamente no estaba haciendo la entrega de su trabajo en el tiempo requerido, y eso fue una indicación como tal de lo que esta ley señala. La ley del catalizador. Los equipos triunfantes tienen jugadores que hacen que las cosas sucedan. Los equipos triunfantes tienen jugadores que hacen que las cosas sucedan. Y este caso en particular me recuerda la clase de laboratorios, una clase de laboratorio que tenía yo en la universidad, pero en sí eran diversas y siempre me manejaba yo de la misma manera. Y es que siempre que el profesor indicaba que íbamos a estar haciendo algo al otro lado del salón, yo me movía a ese espacio de inmediato en el que él indicaba eso. Era muy evidente. Él diciendo, vamos a estar trabajando en esa esquina, haciendo esto, desarmando este equipo de trabajo. Me acuerdo como ahora era una clase de refrigeración. De inmediato yo me moví. Entonces lo que pasó muy interesante aquí es que la semana que yo faltaba a la clase, o falté en este caso, creo que como en una o dos ocasiones, la semana siguiente, de inmediato tanto los compañeros de clase como el profesor me preguntaba que qué pasó y que la clase no haya sido igual, porque yo siempre me había destacado en esa clase en particular, o en una de ellas, por ser el primero que iniciaba el proceso o el siguiente experimento que se estuviera haciendo en el laboratorio. Entonces eso es un ejemplo de la ley del catalizador, pero esto también se da, y obviamente éramos un equipo de trabajo en clase, trabajábamos en grupo, pero esto también se da en las empresas. Todo equipo triunfador cuenta con jugadores que hacen que las cosas sucedan. Los catalizadores son individuos que obtienen lo que se proponen y más que ello. Definitivamente. Una ley muy, pero muy importante. La ley de la brújula. La visión da confianza y dirección a los miembros de equipo. Todo equipo necesita una visión clara de cuál es la dirección que debe llevar. La ley de la brújula nos sugiere mirar con la moral de forma intuitiva, de forma histórica, de forma direccional, estratégica y visionaria. La ley de la brújula me recuerda, en este caso, una vez estuve trabajando con mi equipo de trabajo por más de 6 meses, creo que aproximadamente unos 8 o 9 meses, evaluando
el uso de un equipo particular y los servicios de mantenimiento que se le daban. Había una sugerencia que este equipo debía ser usado, o uno de dos equipos en este caso, debía ser encendido por 24 horas antes de su uso, a lo cual de inmediato cuando yo escuché eso me pareció muy ilógico e indagué, y de hecho se descubrió que no era así, y de esa forma igual limité el uso del equipo a que tuviera un uso, digamos, 24/7, a que solo se usara durante el periodo que era requerido, que era tan solo unas 8 horas al día aproximadamente. Entonces, al paso de esos 8 meses, igual surgieron una situación donde hubo que hacer una reparación de ese equipo y demás, pero pudo quedar en claro, aún fue cuestionado esta nueva decisión de no usar el equipo 24/7 como se había sugerido previamente. Pude lograr, o pudimos en este caso el equipo lograr ahorrarnos gastos en los miles y miles de dólares y poder hacer un mejor uso del equipo definitivamente a través de obtener una visión que da confianza y dirección a los miembros de equipo. Y eso fue lo que hicimos. Retomamos la forma en que estuvimos usando ese equipo para hacer un mejor uso de ello. La ley de la manzana podrida nos dice que las malas actitudes arruinan al equipo. Uf, esta es buena, yo diría. Esta es sumamente poderosa. Las malas actitudes arruinan el equipo. La actitud negativa es uno de los factores que mayormente provoca daños en los ambientes de trabajo. Algunas actitudes negativas frecuentes pueden ser la envidia, el deseo de acaparar todo el crédito, el yoísmo, la crítica destructiva, entre otros más. Esto me acuerda en particular una experiencia en mi empresa. Esto fue donde contraté a una persona y a la segunda semana de contratarlo empezó a tener discusiones y desacuerdos con otros miembros del equipo de trabajo. A lo cual me pareció de inmediato, fue la primera vez que viví esa experiencia y me pareció un poco demasiado súbito, demasiado rápido, y empezamos a mediar con eso y pensamos que podríamos resolver lo que se presentó en esa situación. Pero resultó que al paso de 3 meses todavía se estaban surgiendo los mismos tipos de discusiones que surgieron a las 2 semanas. De manera que me costó, en este caso, despedir a esa persona. Fue el primero y el más difícil de todo. Nunca es una decisión fácil cuando tienes que despedir a alguien del equipo, porque entiendes que no conforma, no concuerda con los valores del equipo y representa lo que aquí la ley de la manzana podrida nos señala. La verdad que no, algo para considerar siempre que estemos en esa posición de liderar un equipo, estemos administrando nuestra empresa. La ley de la confiabilidad. La ley de la confiabilidad es la ley número 9 que quiero explorar aquí con ustedes. Pero antes de eso voy a ir a una breve pausa y ya regresamos. Ya volvemos con Visión y Avance. Y bien, ya estamos de regreso. Estábamos hablando la ley de la manzana podrida y cómo esa actitud negativa que pueden tener algunas personas pueden afectar la productividad y el éxito que puede lograr un equipo de trabajo. Ahora quiero entrar con ustedes sobre la ley y hablar con ustedes sobre la ley de la confiabilidad. Cuando de contar se trata, los compañeros de equipo deben poder contar los unos con los otros.
La seguridad que proyecte el equipo de trabajo permitirá la confianza absoluta de los miembros del equipo. El compromiso, la capacidad y el carácter son ingredientes fundamentales que nos sugiere esta ley. Esto aquí, la ley de la confiabilidad, me permite recordar, me ayuda a recordar a esas personas en particular que tenemos, algunos de nosotros tenemos el privilegio de tener en nuestros equipos de trabajo. Esas personas que tú les señala algo que necesita ser hecho una sola vez y esa persona simplemente logra hacerlo. Tú no tienes que darle el seguimiento, tú no tienes que preguntarle, no hay simplemente les puedes pasar una tarea y confiar que va a ser hecha. Aún en mi experiencia, cuando en ocasiones el trabajo se extiende, es decir, se percibe, y me ha pasado, donde se percibe que el trabajo puede ser hecho, digamos, en un mes y se extiende a 3 meses porque hubieron factores que no fueron tomados en cuenta. Pero aún en estas situaciones, esas personas de confiabilidad logran el objetivo del equipo y hacen del equipo un mejor equipo en sí mismo. Y bien, la ley del precio. La ley del precio dice, el equipo no logra alcanzar su potencial cuando falla en pagar el precio. El equipo no logra alcanzar su potencial cuando falla en pagar el precio. Cuando se desea obtener un bien o un logro, hay que tener claro que debe pagar. Dinero, constancia, tiempo. Cuando se quiere lo mejor, hay que pagarlo. Hay gangas, como se dice, pero la victoria no se consigue tan fácilmente. Y en esta ley, particularmente la ley del precio, muy interesante porque a lo largo de mi carrera, de mi profesión, hubo un momento donde yo opté por invertir parte de mi salario en poner en prueba la contratación. En este caso, yo contraté a personas para que me apoyaran en resolver asuntos de la empresa que no se estaban pudiendo responder a través de los canales que teníamos y las empresas que nos brindaban servicio. Pero estas personas obviamente no eran parte del núcleo de servicio que nosotros conformábamos, de manera que la manera más viable en ese momento para mí fue depender de mi salario, decir, ¿sabes qué? Vamos a poner a prueba, vamos a tratar esto. Me acuerdo como ahora fueron 2 personas en particular que me apoyaron durante ese proceso que ese proceso dio un inicio, de hecho, a lo que hoy por hoy es todo un departamento de mantenimiento. Y eso fue lo que hice, y lo hice por unos, creo que como 3 meses más aproximadamente, hasta el punto que mi jefe me preguntó que cómo se le estaba pagando a estas personas, porque él no había recibido ninguna factura. Y fue ahí cuando yo le dije, no, yo simplemente lo estoy haciendo a través de pagos de mi salario. Y gracias a Dios, y en ese caso recibí un reembolso por esos servicios que había pasado, que ascendía a más de $2,000 en este caso. Pero bueno, yo reconocí que había un precio que pagar, y yo estoy seguro que ustedes, lo muy probable en algún momento u otro, se hayan visto ante esta necesidad. Lo interesante aquí es que con el paso del tiempo hemos podido lograr cosas que el dinero por sí solo no logra. Cosas que el dinero por sí solo no logra. Hemos creado sinergia, hemos podido resolver y responder a necesidades que de otra forma no hubiéramos podido. Todo por el buen uso de esa ley del precio. La ley del marcador nos dice, el equipo puede hacer ajustes cuando sabe dónde está parado. Miles de compañías de ventas por el internet han fallado o fracasado, y es precisamente porque no tienen la menor noción de dónde están parados. Cuando se conoce dónde se está, se pueden ver claramente las oportunidades de mejora. El marcador es el mejor indicador
para indicar cuál es el esfuerzo que se requiere realizar y cuáles son los cambios que atender en ese momento. Esto es otra de esas leyes que en este caso me llevó a recordar cuando tenía un restaurante como uno de los diversos negocios que he tenido el privilegio y la bendición de tener. Y tenía un restaurante, pero me vi en la necesidad de venderlo, muy a pesar de que habíamos logrado el éxito. En este caso, el éxito al menos que nosotros buscábamos, nosotros lo tomamos en unas condiciones muy precarias y contaba, por ejemplo, en el caso, para señalar una de las cosas, contaba con un delivery. Ese delivery lo trabajaba el día entero y lograba hacer todos los deliveries del día. Al paso de 9 meses, nosotros pasamos de tener un delivery a tener 4 delivery, 4 personas haciendo delivery. Y a la hora pico, esas personas no daban abasto. Tenían algunos deliveries que esperar a que llegara uno para poder llevárselo y habían retrasos, digamos, de algunos aproximadamente 15 minutos. Así fue el éxito que pudimos lograr. Pero ¿qué sucede? A su vez, teníamos ese éxito, pero llevábamos gastos enormes en esa operación de brindar un servicio completo, único, que nos destacó en el área donde estábamos, el restaurante ubicado, pero que era un esfuerzo enorme humano para poder mantener esa demanda y simplemente a la hora de sentarnos con los números y el gasto de operación que estábamos teniendo en ese momento no nos era factible y por eso pudimos tomar la decisión de venderlo, aunque quizás definitivamente teniendo ciertas pérdidas en esa transacción, pero a diferencia, no esperando a lo peor, como he visto el caso de personas que pierden la salud, pierden lo que pueda ser el beneficio de un año, pierden el beneficio de 5 a 10 años de su vida por mantenerse en algo que simplemente no le está dando resultados. Y de eso creo que se trata mucho la ley y nos permite la ley del marcador, reconocer esas cosas que no están funcionando. La ley de la banca de apoyo. Los grandes equipos tienen mucha fuerza colectiva. ¿Quién es, por lo general, el jugador más valioso de una organización? Te pregunto. ¿El principal ejecutivo, el presidente o es el jefe de ventas? Creería si le dijera que puede ser alguien del Departamento de Recursos Humanos. Y bien, esta ley, la ley de la banca de apoyo, nos habla de las personas que pueden apoyarnos a la hora que la persona principal no puede ejercer su función. Es decir, cuando las personas salen de vacaciones, cuando alguien se enferma, cuando alguien tiene una lesión, muy común en los equipos de deportes, quien nos apoye es la persona que sustituye a esa otra, quienes nos dan ese soporte enorme de que no colapsemos. Y es muy interesante, por ejemplo, en las redes se da mucho de que si estás activo y pierdes la presencia de un momento a otro, se dice que baja mucho el algoritmo con que se rige tu visibilidad y el nivel que estás ocupando en las redes en ese momento. Y esto igual tiene que ver con la ley de la banca de apoyo como ejemplo, ¿no? Y son esas personas nuevamente que pueden reemplazar o reemplazarnos a nosotros en un momento dado cuando no estamos. Muy bien. La ley número 13 es la ley de la identidad y nos habla que los valores compartidos definen el equipo, permiten, en mi interpretación, seguir la misión y la visión de la empresa. Y yo pregunto, ¿cuándo puede lograr que miles de personas se sientan entusiasmadas de trabajar en una bodega de almacenamiento usando ropa color anaranjado? Daba John Maxwell como ejemplo brillante, y proveyendo para cada necesidad de los clientes. Esto, cuando leo esta pregunta en particular, me recuerda a Amazon,
por alguna razón, porque sé que tiene una mega operación para poder servir a los tantos clientes que le brinda un servicio de entrega de diversos productos, como ya todos ustedes lo muy probable conocen de esa empresa. Los valores forman parte de la personalidad de la empresa y por tanto, si estos son compartidos, los resultados que se logran obtener son constantes y permanentes. Y nuevamente señalo aquí que entiendo que la ley de la identidad y los valores compartidos que definen el equipo, permiten seguir la misión y la visión de la empresa más allá de una, por ejemplo, en el caso de la auditoría, como señalaba anteriormente, y nos mantienes comprometidos en todo momento, más allá de ese momento de prueba, de ese momento de evaluación, nos permite eso a través de la ley de la identidad que es adoptada en los equipos de trabajo. Ley número 14 es la ley de la comunicación. La interacción aviva la acción. La comunicación es la clave para conocer cuál es el rumbo que se desea seguir, cuáles son las estrategias necesarias a seguir en función de las metas y objetivos conocidos por todos. Metas y objetivos sin comunicación no llevan a ningún lado. Nuevamente aquí señalaba en mis notas la experiencia que tuve en el restaurante también, donde se percibía que existían recursos ilimitados y que gozábamos del poder de pagar y invertir sin preocupación alguna, cuando la realidad era un poquito diferente a esa versión sin límites. Y bien, lo que me tocó hacer en este caso fue hacer ajustes necesarios sin perder los colaboradores por baja de moral, y lo que usé fue una comunicación transparente y clara de la situación en la que se encontraba el restaurante, por ejemplo, en este caso, en el momento que yo lo compré, y que poco después se veía un mayor movimiento, pero a su vez existía gastos que se habían adquirido. Se veían más ingresos, pero a su vez era quizás menos notable que estábamos adquiriendo más gastos para poder cumplir con las necesidades del restaurante en sí. Y eso me costó comunicarlo de una manera clara, y ahí nos apoya la ley de la comunicación. Ley número 15, la ley de la ventaja. La diferencia entre dos equipos iguales talentosos es el liderazgo. Esta ley, obviamente, como tal lo señala, resalta y destaca la importancia de un liderazgo cuando comparas dos empresas que brindan un mismo servicio. Y sé que muchos de nosotros conocemos de este ejemplo. Y bien, es el liderazgo lo que marca la diferencia. La diferencia que se marca entre dos equipos altamente talentosos es el liderazgo. Si el liderazgo se ejerce con asertividad, los equipos serán muy, pero muy exitosos. Esto me lleva a pensar en los muchos negocios que fracasan con frecuencia antes de los 5 años después de haber iniciado, y es porque carecen, en mi interpretación, de un liderazgo sólido. La ley de la moral alta, es la ley número 16 que quiero compartir con ustedes. Nada duele como cuando se está ganando. Nada duele cuando se está ganando, más bien. El líder tiene un gran trabajo en estar en esta parte. Debe investigar qué sucede, inyectar energía, y más bien aquí, en este ejemplo de que no duele cuando se está ganando, John Maxwell hace el planteamiento, ¿no?, de cómo se mantienen los equipos. Y de ahí que dice que debe evaluarse e investigar formas, ¿no?, de cómo continuar influenciando a los colaboradores de equipo. El ejemplo que me recuerda a esto es la necesidad que he visto a través de los años de prepararme para poder preparar a otros, ejercer mejor su papel, cualquiera que sea en el trabajo del equipo, como líder de equipo y como gerente
en la empresa que formo parte. Esta ha sido la ley de la moral alta. Siempre poder mantener, ¿no? Y se asocia, yo diría, a la ley del tope, ¿no? De la capacidad que muestro, crea ese límite que igual limita subsecuentemente al equipo. La última ley que quiero tratar con ustedes de las 17 leyes, la ley, obvio, número 17, la ley de los dividendos. La inversión en el equipo crece mucho a través del tiempo. Y yo pregunto, ¿alguna vez te han hecho caer en la trampa de aceptar un trabajo? Te pregunto. Muy interesante. Esto le pasó a Morgan Wooten y como resultado cambió las vidas de miles de niños. Su vida dedicada a dar la enseñanza a todo lo que necesita saber sobre la ley de los dividendos. James Huston dice, juntarse es un comienzo, mantenerse es un progreso y trabajar juntos es el éxito. En un equipo que se invierte, se forma y se consolida, son las sólidas raíces de un árbol que da los productos de la inversión realizada y cosecha frutos diferenciadores de los demás. Esta ley me recuerda, la ley de los dividendos, a la oportunidad que se me presentó a mí por el año 1999, donde se me presentó la oportunidad de formar parte de una empresa en la industria aeroespacial, y esto justo en el momento que yo había dejado un trabajo para dedicarme solamente a mis estudios y el trabajo que tenía en la universidad como monitor para eventualmente ser profesor, pero mi mentor en este caso insistió sobre la oportunidad que esto representaba para mi carrera, y después de unas 2 o 3 conversaciones opté por tomar la entrevista de este trabajo, y luego recibí la oportunidad de esta empresa. Y con esa oportunidad y esa decisión y esa inversión de mi tiempo, de mi persona y cambio de perspectiva, pude con el paso del tiempo adquirir una posición de gerente, pero mejor aún fue poder apoyar cientos de personas a lo largo de los años a través de esa oportunidad. Y creo que eso ha sido en lo particular definitivamente para mí muy gratificante, y lo cual todavía hoy por hoy gozo de los dividendos de esa decisión, de esa ley de los dividendos. Mi gente, ha sido un placer para mí haber estado con ustedes hoy. Espero que hayan tomado notas. Espero que esto les apoye, y si te apoya, no dudes en compartirlo con otras personas para así seguir creciendo como esta comunidad de visión y avance. Y si es la primera vez que conectas con nosotros, no olvides suscribirte al canal y compartirlo con otras personas por igual. Gracias nuevamente, les envío un fuerte abrazo y que tengan todos un feliz resto de este día. Gracias. Bye bye. Esto fue Visión y Avance.